Buenos días. Hoy traigo un top 5 de libros infantiles que todo adulto debería leer. Como este vídeo podría hacerse eterno, voy a intentar resumirlo muy mucho para que podáis coger ideas básicas de cada uno y ver si os interesa o no. Mi top 5 en concreto va a dividirse en 3 novelas relativamente largas y 2 pequeños cuentos que conforman el número 4 y el número 5. Obviamente el número 5 es el que menos me gusta de los que más me gustan y el número 1 es mi tope favorito. Así que sin más dilación vamos con el número 5. En el número 5 os presento al cuento súper corto Donde viven los monstruos. Este cuento fue escrito por Maurice Sendak y también ilustrado por él. Y las ilustraciones que podéis encontrar son, creo que del top 3 de... ¡Coño! Te voy a matar. Como iba diciendo, este cuento de los 60 tiene el top 3 de las ilustraciones más bellas realizadas para un cuento. Son muy bonitas y después os la voy a explicar. Pero antes quiero deciros su segundo o primer punto fuerte, que es su enorme originalidad, teniendo en cuenta la época en la que se hizo. Es un cuento corto sin ningún tipo de moraleja, donde el niño se porta mal, vive aventuras, no le ocurre nada malo y vuelve a su casa tan tranquilo. Aquí por primera vez en la historia de la literatura se muestra a un monstruo que no es malo, que no va por el niño, que el niño no tiene que ser protegido o protegerse de él. Se muestra a un gran bicho peludo que es muy feroz, pero a la vez solo quiere divertirse y ser feliz. Es un monstruo en el sentido de que no sigue reglas sociales, lo que no significa necesariamente que sea malo. Por esta razón el libro durante los 60 llegó a ser criticado hasta por ser un libro inmoral. Me gusta mucho este cuento a pesar de ser tan corto porque no es un libro solo para niños, sino que desde un punto de vista muy infantil, en el sentido de que no busca que el niño se porte bien, busca ver el mundo como lo haría un niño, desde ese punto inocente pero por ello un poquito cruel. Porque al fin y al cabo ser un niño también engloba ser un poco salvaje, inocente, y no siempre eso tiene por qué acabar mal. Os enseño un poquito las ilustraciones, que creo que van muy bien con este tipo de relato porque son muy profundas y a veces parecen hasta un poquito oscuras. Mirad por favor la calidad. El detalle de los monstruos es muy bonito. Y mirad las cosas malas que hace el niño. En el número 4 tenemos El conejo de terciopelo, que en español, aunque ahora voy a aclarar esto, se traduce como El conejo de peluche. El conejo de peluche es mi cuento cortito favorito. Fue publicado en 1922 por Margery Williams. Los 2 puntos fuertes de este cuento es que están escritos de una forma muy bella y que aparte da una imagen preciosa del amor, explica el amor de una forma muy simple, pero a la vez llena de encanto y de verdad. Básicamente la historia va sobre un conejito de peluche nuevo y reluciente que es regalado a un niño. Al principio el niño no le quiere mucho porque es un simple conejito como cualquier otro. Sin embargo, pasan cosas y va cogiéndole cariño, le abraza, duerme con él, juega con él. Y cuanto el niño más quiere al conejito y el conejito más sucio y desgastado y destrozado está, más real va haciéndose. Creo que es una metáfora bellísima de lo que es el amor y la realidad y la vida, y de cómo para vivir y amar de verdad tenemos que arriesgarnos y cambiar y transformarnos y en parte desgastarnos para vivir plenamente la vida. Lo único malo es que a mí, por ejemplo, me ha sido imposible encontrarlo en formato físico en español. He encontrado lo que os he enseñado antes, que realmente no es el cuento original, sino una adaptación de Komako Sakai, que quita para mí lo que son los extractos más bellos del libro, y no entiendo por qué lo hace. Digo mucho la palabra bello. Os leo un pequeño extractito para que veáis a lo que me refiero. ¿Qué es ser real?, preguntó el conejo un día que estaban jugando los dos tumbados al lado de la chimenea. ¿Significa que tienes dentro algo que suena y que fuera
¿Tienes un mango? Ser real no tiene que ver con la manera en la que uno está hecho, dijo el caballo de piel. Es algo que te sucede cuando un niño te quiere durante mucho, mucho tiempo y te quiere de verdad, no solo para jugar, entonces se convierte en real. ¿Y eso duele?, preguntó el conejo. Algunas veces, contestó el caballo de piel, que siempre decía la verdad, pero cuando uno se hace real, no importa el dolor. Las ilustraciones originales, que por supuesto no se pueden encontrar en ningún lado en español, pues las tenéis aquí. También son monas, son chiquitas, de la época, del 22. Y empezamos con los considerables libros, con los libros de un tamaño considerable. Empezamos con el número 3. Y en el número 3 tenemos a... El Principito. Sí, El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry. La verdad es que leí este libro por obligación cuando era pequeña, no me gustó mucho, no lo entendí del todo, pero sin embargo en mi veintena me encantó ese libro. La historia básica, la recuerdo aunque la mayoría lo sepáis, es un pequeño niño alienígena que vive en un pequeñito planeta cuidando de su pequeña Rosa y un día sale al mundo por determinados motivos y se encuentra toda una suerte de personajes curiosos, adultos, a los que va preguntando el porqué de sus acciones. Aparte de ser un niño, el Principito no ha visto nunca más allá de su planeta, por lo que todo lo que ve, todo lo que oye, se lo cuestiona y no para de hacer preguntas al respecto, por lo que se pasa el libro preguntando eso, el porqué de las cosas. Y claro, al leerlo de pequeña yo pensaba, uy, qué coñazo el Principito que no para de preguntar por qué. Y de mayor, pues pienso, joder, pues el Principito, siendo un niño, hace lo que la mayoría de los adultos han olvidado hacer. Cuestionarse lo que le rodea, cuestionarse el universo, cuestionarse si todo eso que hemos creado tiene sentido o no. Haciendo preguntas, el Principito nos muestra la belleza y la importancia y la esencialidad de las cosas simples, mientras que desmorona y hace pedazos todo lo enrevesadamente construido a nuestro alrededor. El libro es una oda a la infancia, la inocencia y la sencillez. Yo cerré el libro y me dije, vaya, realmente me di cuenta de que es más ignorante el que no hace ninguna pregunta, el que no tiene ninguna pregunta en la cabeza, que el que las tiene todas. Y aunque tenga muchas ganas de seguir hablando del libro, ya vamos con el número 2. Y en el número 2 tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, con mi preciosa edición antigua, que ya no existe. Como filóloga y amante de las letras, tengo una gran debilidad por esta novela porque de verdad es una increíble demostración de inteligencia y de humor lingüístico. Antes de seguir con eso, déjame decir que para los que no sepáis, la historia de Alicia es la de una niña que está aburrida, una chica victoriana aburrida, a la orilla de un río con su hermana y de repente ve un conejito que tiene mucha prisa y le sigue hasta una madriguera en la que se mete. Para mí, Carroll construye toda la trama de Alicia en el País de las Maravillas gracias a una deconstrucción del lenguaje que utiliza, planteándose todos los sinsentidos y paradojas que imperan en la lengua, en este caso inglesa, y trasladándolas a una realidad que es el País de las Maravillas. Claro, el problema de este libro es que si lo leemos en español pierde el 90% de su gracia, debido a que los juegos de palabras pues desaparecen o resulta muy difícil pues hacer una equivalencia en español. Incluso los propios traductores siempre hablan de lo horrible que es hacer las traducciones de Carroll. Al hacer que el lenguaje carezca de sentido, también hace que la realidad carezca de sentido. Desdibuja la realidad, la expone tal y como es, y así consigue que sea una completa paradoja, lo que hace que pueda introducir situaciones completamente alocadas con cierto sentido. Y es muy divertido de leer porque dices, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y con qué enorme lógica va a ocurrir? Sírvete un poco más de té, le dijo muy ansiosamente la liebre de marzo. Si todavía no he tomado nada, replicó Alicia con un tono ofendido, de forma que no podría tomar más. Querrás decir que no podrías tomar menos, aclaró el sombrerero. Siempre es más fácil tomar más que nada. Una de las razones por las que este libro es tan famoso es, para qué negarlo, la oscura historia misteriosa que hay detrás acerca del autor y su
enamoramiento con Alice, la niña original que inspiró este cuento y a la que regaló el cuento. Aparte de eso, dicen que la historia trata de drogas. A partir de ahí ha creado como un mundo oscuro que, en mi opinión, deberíamos dejar a un lado para disfrutar el increíble ingenio de la historia original. Cita más, las ilustraciones están hechas por John Tenniel, que era un dibujante, entre otras cosas, satírico de la época, lo que se refleja muy bien en ilustraciones como, por ejemplo, como esta. Mirad las caritas. Y terminamos corriendo con... No sé meter efectos de sonido. El número 1. Y en el número 1 tenemos a Peter Pan de James Barrie. Para mí, esta historia no es para niños, aunque es bonito relatarse a los niños porque está muy bien escrita, pero realmente es una historia bastante triste, dura, con mucha nostalgia, que habla sobre la dureza de hacerse adulto y aún así la tragedia que es el hecho de que haya personas que nunca llegan a serlo del todo. A estas mágicas tierras arriban siempre los niños con sus barquillas cuando juegan. También nosotros hemos estado allí. Aún podemos oír el ruido del oleaje, aunque ya no desembarcaremos jamás. El protagonista central, que ya es como una especie de personaje por sí solo, sin necesidad de la historia que lleva detrás, es un niño, Peter Pan, que jamás puede crecer. Como jamás puede crecer, jamás ha llegado a desarrollar ningún tipo de moral, de conocimiento del bien ni del mal, tampoco puede desarrollar vínculos afectivos sanos y, por supuesto, tampoco puede albergar ningún recuerdo, lo que hace que sea una persona esencialmente inocente y, por supuesto, cruel. Allá va otra vez, gritaba regocijado, cuando Michael caía de pronto como una piedra. ¡Sálvalo!, gritaba Wendy, mirando horrorizada el cruel océano que tenían debajo. Por fin, Peter se lanzaba por el aire y atrapaba a Michael justo antes de que se estrellara en el mar, y lo hacía de una manera muy bonita, pero siempre esperaba hasta el último momento, y parecía que era su habilidad lo que le interesaba y no salvar una vida humana. También le gustaba la variedad, y lo que en un momento dado lo absorbía de pronto, dejaba de atraerle. De modo que siempre existía la posibilidad de que la próxima vez que uno cayera, él lo dejara hundirse. Durante algunas partes del libro incluso da a entender que Peter va matando a los niños según crecen, porque esa es la única regla de nunca jamás. Los niños de la isla varían, claro está, en número, según vayan matando y cosas así, y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de la regla, Peter los reduce. El libro llega a ser tan oscurillo en ciertas partes que muchas de ellas no han sido incluidas en ninguna de sus adaptaciones, cosas tales como que nada más meterse en su árbol tomó a propósito aliento en inspiraciones cortas y rápidas a un ritmo de unas 5 veces por segundo. Lo hizo porque hay un dicho en el país de nunca jamás, según el cual cada vez que uno respira, muere un adulto, y Peter los estaba matando a todos en venganza. Peter Pan odia a los adultos porque no llega a comprenderles, él no puede crecer y no llega a comprender a las personas que sí lo hacen, y por lo tanto puede resultar extremadamente cruel a la vez que inocente y adorable. También es muy interesante la figura del Capitán Garfio, que es una de mis favoritas del libro, Peter Pan y Garfio, porque Garfio es la antítesis, es lo que se va conociendo como el antihéroe. Si Peter Pan fuera un héroe. Pero es un hombre que no puede recordar haber sido un niño, que no ha tenido infancia, que es un adulto y punto. Y está muy interesante cómo meten al tiempo en la ecuación porque es perseguido por un cocodrilo que se tragó un reloj y por eso siempre va huyendo de algo que hace tic-tac, tic-tac. Algún día, dijo Smee, el reloj se parará y entonces lo cogerá. Garfio se humedeció los labios resecos. Sí, dijo, ese es el temor que me atormenta. Como curiosidad, me encantó el respeto que Peter Pan tiene a toda mujer y la admiración que tiene hacia ella, que sin duda se debe a que es un niño y como todo niño, su diosa es la figura materna. Nos sentimos bastante solos, es que no tenemos compañía femenina. ¿Es que no hay niñas?, dijo Wendy. Oh, no, ya sabes, las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos. Os mataría a citas de este libro, pero voy a acabar enseñando los dibujos porque son muy bonitos y de la época.
y tienen mucho detalle y te puedes quedar pues horas mirándolos. Son cositas así. Peter entrando por la ventanita por su sombra. Sí, subrayó todos los libros. Wendy contando cuentos a los niños perdidos. Es para hacer un libro aparte, las ilustraciones. Y se me está haciendo muy tarde, esto está durando demasiado, así que muchísimas gracias por verme. Dadle a like si os ha gustado, si os gustaría otro, porque tengo muchísimos que enseñar que no he podido incluir en el ranking y que sin embargo son de mis favoritos, como los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, que son ya otro rollo. Así que si os apetece que os hable sobre ellos, sobre por ejemplo cómo difieren el cuento que conocemos del cuento real, pues eso, dadle a like o suscribíos o decidlo lo que os resulte más sencillo para que yo me entere de que hay feedback. También os pido que me digáis cuáles son vuestros cuentos preferidos, vuestras novelas infantiles preferidas y cuál sería vuestro ranking. Si hay alguna así que no conozca y que me recomendéis, pues estoy encantada porque de verdad me gusta un montón que me estéis haciendo recomendaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! Besos literarios.